Gloria a Dios. Vamos a buscar en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Primera de Juan 2, 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que tú te muevas, Señor, que tu Espíritu fluya en medio de nosotros, que hables, Señor, que toques cada uno de nuestros corazones. Hoy nos disponemos para recibir tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En cuanto a ustedes, tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo. Ese don vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe. Ese don les enseña todo, porque es verdad y no mentira. Ustedes permanezcan en Cristo, así como ese don les enseñó. Bueno, esta carta, esta epístola de Juan, tiene como contexto una de las muchas problemáticas, como ya se ha enseñado, de las iglesias. Específicamente aquí lo que estaba sucediendo eran dos cosas, que la gente estaba cercana, digamos, a doctrinas diferentes, a la doctrina de Cristo, y el otro asunto era que como consecuencia de eso, la gente empezaba a dejar de congregarse, a dejar de buscar la presencia o de buscar el momento con el Señor. Entonces se habían alejado de la enseñanza y de la congregación. Entonces Pablo utiliza esta epístola con el fin de exhortar a sus hijos espirituales, porque así los llama, a seguir la comunión en pleno gozo, dice. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, pleno gozo o que se complete el gozo, dice en la Reina Valera, que el gozo se ha completado, el gozo que ustedes tienen se ha completado. ¿A qué se refiere? Usted sabe que estas cosas de fe tienen que provenir de algo que hemos estado hablando y es de la voluntad, ¿sí? O sea, aquí a nadie se puede obligar a sentir, a hacer, a tener un acto de fe o a creer inclusive, sino que estas prácticas de fe surgen del interior de las personas únicamente cuando el espíritu se ha fortalecido. Entonces ya hemos hablado también, ya se entiende que nosotros somos la condición tripartita o tenemos la condición tripartita en la que quien predomine más va a jalar al resto de nosotros, ¿sí? Entonces, si su alma es quien está predominando, va a jalar a su espíritu y va a jalar a su cuerpo a las conductas propias del alma. Si es su cuerpo, porque en ocasiones sucede que la gente es gobernada por sus propios impulsos carnales, por ejemplo, aquí se puede entender muchas cosas, ¿sí? Desde asuntos, por ejemplo, vicios, se puede entender, como otras necesidades que aparentemente el cuerpo tiene, pero en general, digamos, si lo vemos a la luz de la palabra, no es que el cuerpo tenga esas necesidades, sino que el desorden, ¿sí? O la situación de que el cuerpo impere en nuestra vida nos lleva a que el cuerpo jala a nuestra alma, jala a nuestro espíritu. Por eso a veces el cuerpo no nos deja ser firmes en una voluntad que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que aquí se destaca la importancia de que en nosotros esté fortalecido el espíritu. También se puede entender fortalecido el espíritu con que nuestro vaso espiritual, que habla la palabra, esté lleno, ¿sí? Cuando el vaso deja de estar lleno es cuando empiezan a salir de nosotros algunos gestos o algunas actitudes de poca importancia a lo de Dios, de poco interés a lo de Dios, y a veces pensamos que nace de nosotros. Ese es un tema también que es importante, y es que usted sabe que
en la Biblia todo se entiende como espíritus, ¿sí? Si usted tiene miedo, por ejemplo, la palabra enseña que lo que usted tiene no es el miedo, digamos, que nosotros pensamos que es dentro de lo normal, sino que hay un espíritu de miedo, ¿sí? Por eso dice, Él no les ha dado espíritu de cobardía, que en la versión original, en la traducción original, se refiere al temor, ¿sí? Que a la larga se traduce en tener cobardía frente a cualquier circunstancia, sino espíritu de amor, de dominio propio, y no recuerdo el otro, ¿sí? Entonces, quiere decir que el vaso que nosotros tenemos o lo que nosotros somos se llena de diferentes espíritus, se puede entender así. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, lujuria, quiere decir que su vaso se ha llenado de ese espíritu o que ha encontrado lugar, ¿sí? Por eso, usted no se ha dado cuenta de que la gente o que las inclinaciones de las personas generalmente son las pervertidas. Por ejemplo, si una persona está llena del diablo, buscará, digamos en el caso de la situación de hombre y mujer, buscará a personas, por ejemplo, casadas. Una mujer que esté llena del diablo va a buscar a personas, a hombres casados, ¿sí? Pero no es que sea el atractivo natural. ¿Me hago entender? No es que sea lo normal sentir así, sino que están llenos de ese factor demoníaco, diabólico, que parece que nace de cada persona, pero no es así. En todo tipo de cosas, por ejemplo, cualquier persona va a sentir atracción por lo que el espíritu que tiene dentro le marca a sentir atracción, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Esto en todo tipo de pecado, en todo tipo de inclinación, a lo que el enemigo haya detectado que usted tiene debilidad, por ejemplo. Entonces, a veces uno escucha a la gente en ignorancia y uno escucha que dice, no, pero es que yo qué culpa tengo, es que es el hombre de mi vida, es la persona de mi vida, es que yo qué culpa tengo si hubo química, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, es que no pude evitar porque pasaba esto, pasaba lo otro. Aquí, a la luz de la palabra, entendemos de que no es la persona en sí, es lo que la persona ha permitido que se llene el vaso. Una persona que tiende al suicidio, ¿a quién en el sano juicio se le ocurre suicidarse? Es antinatural, ¿sí? La, el, ¿cómo se dice? Lo que el Señor ha puesto en el hombre naturalmente es el instinto de preservación, de la vida por encima de todo. Por eso uno mira que la gente a veces hasta logra grandes genialidades tratando de salvarse. No sé, hay una película por ahí que anda ahora que es de una situación de la vida real de supervivencia y uno se da cuenta de que sin conocimiento el hombre resuelve con tal de salvar su propio pellejo, ¿sí? Y uno dice, ¿pero qué? ¿Quién les dijo? Nadie. Es cuestión de que tienen que sacar, mejor dicho, lo que sea para salvarse, ¿sí? Entonces me imagino probaban una cosa, probaban otra cosa, hasta que van dando con los resultados con tal de preservar la vida. Entonces, eso que es antinatural, ¿por qué otras personas lo tienen? Porque hay un espíritu o porque el vaso se ha llenado o se ha dejado llenar de un espíritu que da esas inclinaciones. Entonces, cuando usted y yo tengamos ciertas inclinaciones, entendamos que no vienen de nosotros, ¿sí? Porque si usted quita al hombre de la esfera espiritual, somos un animal más, ¿sí? O sea, realmente, si usted mira y le quita el lado diabólico y el lado de la fe al ser humano, un animal que procura subsistir como sea. Por eso es que los animales no portan esa condición de pecado, ¿sí? ¿Dónde se gesta el pecado? Acá en la razón, o sea, dentro de nosotros. El pensamiento. Usted ve que un perro muerde a otro perro, pero si usted le preguntara, es una cuestión de instinto, no es de maldad. ¿Sí me hago entender?
así operan los animales. Como nosotros estamos sintonizados, o también se puede entender, el Señor al ser humano le puso 3 cables, ¿sí? Uno que se conecta con lo natural, otro que se conecta con lo anímico y otro que se conecta con lo espiritual. Cuando está ese cable receptor de energía, recibe de lo que esté más cerca. Entonces, así como para el pecado, el diablo pone determinados espíritus, por eso en las batallas espirituales generalmente el Señor dirige a, a reprender espíritus y los llama por el propio nombre, y en la palabra lo vemos, ¿sí? Esto es de la palabra. Llamaba al espíritu y le dice, ¿cómo te llamas? Mi nombre es tal, le decía el espíritu demoníaco, y le decía, espíritu tal, sal de este cuerpo. ¿Por qué? Porque Cristo, que es pues el conocedor de todo esto, que es el que nos ha enseñado todo esto, entendía qué era lo que había dentro, ¿sí? Y así encontramos un montón de ejemplos. Entonces, así para lo malo tenemos posibilidad de recibir esa señal, ¿sí? Así para lo bueno también. Entonces, el creyente que ha conocido del Señor, que ha decidido seguirle, es porque andaba con su antena, digamos, y de repente algo o alguien le acercó la sintonía, como la radio. Usted se ha visto que es como que está ahí, de repente a veces hasta sin querer se meten las, en los parlantes, se meten las frecuencias. Así mismo pasa. Entonces, usted conoció del Señor porque alguien le alcanzó a transmitir esa frecuencia. Entonces logró usted sintonizar al Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios le permite tener un desempeño, ¿sí? Es importante. Así como lo diabólico, lo satánico, lo de el enemigo de Dios nos lleva a tener desempeños, así también lo de Dios nos lleva a tener desempeños. Cuando uno no se desempeña, digamos, como se supone que se desempeñe un hijo de Dios, es porque falta llenarse, ¿sí? Y esto es lo que Pablo le decía, Juan, esto era lo que Juan estaba como tratando de mostrar aquí. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿sí o no? Le dice, te animo o te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, porque mientras tú no lo avives, ese fuego, tú vas a estar a la merced de cualquier sintonía que tú tengas a tu alrededor. Si tú no avivas el fuego, tus inclinaciones van a marcar los rumbos de tu vida. Por eso es que sí se da cuenta de que el espíritu de, ¿cómo es que dice? Espíritu de amor, de dominio propio y de poder. Ese poder tiene que ir acompañado, se da cuenta, del dominio. ¿Por qué son esos 3? Porque lo que nos rige, mira, aquí a la larga, con el paso de los años, lo que va a sostener su camino es que usted tenga amor por el Señor, que es otro aspecto también que usted tiene que llenarse. Nadie nació amando al Señor, ¿sí? Nosotros lo amamos, dice la palabra, porque Él nos amó primero. O sea, primero tuvimos que darnos cuenta de la obra que Él había hecho para decidir amar, para que nosotros decidamos amarlo, para que digamos, es grande o es bueno lo que Dios ha hecho conmigo. Por eso es que la gente vive indiferente a lo de Dios. ¿Sí? Por eso es que todo el mundo conoce del sacrificio de Cristo, pero no todo el mundo lo valora, y es porque no hay ese entendimiento que es revelado, que se demuestra al final en amor. El amor sostiene, ¿sí?, a las personas en la obra de Dios o en la voluntad de Dios, porque si fuera por hombre, si fuera por motivación, no se sostiene. El poder es necesario para que usted tenga de Dios, ¿me hago entender? Es decir, si usted va por la vida creyendo en el Señor, de pronto amándolo, pero no tiene lo que Él podía hacer, ¿sí? Por eso les decía a los discípulos que ustedes no se asombren de todas estas maravillas que yo estoy haciendo, porque ustedes podrán hacer eso y muchas cosas más.
les decía Jesús a sus discípulos. Es decir, si nosotros no tenemos el insumo, ese poder que tiene el Señor se queda en Él solamente. Y entonces uno dice, no, pero el Señor qué poderoso. Y es ajeno a nosotros. O sea, es como que no puedo acceder a eso que Él puede lograr, ¿sí? Pero la palabra nos enseña que sí tenemos acceso. Y para tener acceso, igualmente, con lo que mencioné anterior, tiene que llenarse el vaso. Y de dominio propio, para que usted sea dirigido no por las fuerzas más que están más expuestas al mundo, ¿sí o no? Porque si hay algo que está expuesto al mundo es el cuerpo físico o el alma, por donde usted se meta. Entonces, queda el ser humano a la merced de estas situaciones que al final son conducta. Entonces, todo esto, ¿por qué es necesario entenderlo? Especialmente, bueno, para el que primero se está convirtiendo o el que está en ese proceso de despegar, ¿sí? De que será que yo tengo que creer esto, será que voy, ¿sí me hago entender? Porque la gente vive esa lucha interna. ¿Será que voy a la iglesia? Y ese despertar, ¿sí? Pero también esto es importante para el que ya está en el ruedo, se puede decir así. ¿Por qué? Porque en el ruedo empiezan a pasar cosas eh, con la justificación que sea. Por eso es que los espíritus, tengan en cuenta eso, los espíritus están operando muy diligentemente para que usted encuentre justificación en lo que sea y salga de la voluntad. Al diablo no le interesa si usted tiene bienestar o malestar allá afuera, ¿sí? Le interesa es que esté por fuera de la voluntad y que no logre salvarse, ¿sí? Que no logre entrar al reino o que no logre estar en el cielo con el Señor. Por eso es que, o sea, la voluntad de Dios es al final de cuentas para eso. ¿Sí? El Señor nos mete en una voluntad y nosotros caminamos en esa voluntad, aunque a veces no es fácil, no es un paseo a veces, ¿sí? Pero es con el fin de preservar la condición del alma para que pueda entrar a los lugares celestiales. Entonces, lo que pasa aquí dentro es que la gente empieza a vivir desánimos, por ejemplo. ¿Sí? Y esto, digamos que viéndolo así, esto es como hacerle zoom al tema, ¿sí? Como aumentar la cercanía y darse cuenta de que la persona que pierde, que ha perdido el rumbo, la persona que ya no encuentra gozo en el servicio, por eso hablábamos al principio del pleno gozo, ¿sí? Para que tú hagas estas cosas en el pleno gozo, o sea, que nazcan de ti, que tú quieras servirle al Señor, que tú quieras obedecerle, que tú quieras buscar su presencia, porque el que quiere buscar la presencia del Señor la busca con hambre, con ganas. ¿Me hago entender? Que no tengo a veces uno no tiene ¿cómo se puede decir? El contexto externo como para una presencia. No sé si les ha pasado. Que uno dice, voy a meterme en la presencia, pero tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, mil situaciones que nos sacan de eso. Esas cosas eh, O sea, esas situaciones nos demuestran qué tanta hambre tenemos, porque el que quiere buscar al Señor lo busca así sea en el baño, en el momento de hacer del cuerpo, como le llaman. ¿Me hago entender? O sea, a lo que quiero ir es que cuando la persona tiene hambre de buscar al Señor, se da sus maneras, ¿sí? Pero sí se ha dado cuenta que a veces están aquí sentados y ni se les ve como intenciones de meterse, de orar, es porque no sale de ellos, ¿sí? Porque no sale de cada quien. Entonces, para que salga de nosotros estos impulsos de fe, es necesario que el aceite no se baje. Y por eso Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego. ¿Sí? La revelación, por ejemplo. Usted, hay muchas dudas de pronto que tiene frente a lo del Señor, frente a la palabra y también frente a las decisiones que usted tenga en la vida, lo que sea. Cuando usted busca al Señor, el Señor trae revelación. ¿Sí? O sea, todo esto, el avivar el fuego, el no dejar que se me baje el aceite, nos mantiene
en la sintonía. Es como decir, encontrar el mejor canal para que se escuche de la manera más clara la voz de Dios. Se ha visto que en la radio uno va para atrás o para adelante, no importa, y es como que se empieza a poner más borrosa la sintonía, pero es el mismo canal, hasta que llega y se pasa a otro. ¿Sí se ha dado cuenta? Pasa a otro canal y otra vez empieza borroso, borroso, más clarito, hasta que encuentra el canal más claro. Así es la situación espiritual o la relación espiritual de los hombres con Dios. Si usted se empieza a alejar de ese canal y a irse hacia lo más borroso, llega un punto en el que encuentra esa otra sintonía, que al principio es borrosa. Por eso es que la gente, generalmente cuando las personas se están apartando, antes de caer, digamos, y eso lo dice la palabra, antes de caerse, tienen que haber estado en un proceso. Abrir una puerta, abrir otra puerta, cada vez lo del mundo les suena más claro, más atractivo, hasta que se enganchan con otra sintonía. En el caso con el Señor, el creyente necesita sintonizarse, necesita tener la recepción de la señal o tener la fuente que llena el vaso de aceite, porque esto no es por deseos. Por eso aquí a nadie se culpa, no, es que no logré, es que no logro dejar esta situación, no logro dejar ese vicio que tengo, no logro dejar esa mala maña que tengo de ser de una manera u otra, pero sí, o sea, humanamente tranquilo que nadie de aquí lo ha logrado, ¿sí? Pero en el espíritu, si usted busca llenar su vaso, va a poder mirarlo. Otra cosa, otro aspecto, cuando la gente está llena del espíritu, logra maravillarse con las obras del Señor, logra ver con claridad lo que Dios hace. Cuando la gente no está llena, no lo ve, ¿sí? Por eso es que siempre la gente busca justificación. Ah, pero es que eso es porque fulano, porque, no sé, ¿sí? Tantas teorías que la gente tiene alrededor de cualquier iglesia. Yo no digo de esta, nada, de cualquier iglesia, ¿sí? El que no provenga de fe, al final va a terminar juzgando o mirando mal la obra del Señor. ¿Sí? Por eso, sin razón alguna, sin razón lógica, la gente cuando se aleja del camino, en términos generales, tiende a quedar de enemigo de la obra, ¿sí? Ya sea con justificación de que ese pastor, ya sea justificación de que esto no me gusta, lo que sea, pero tiende a quedar en esa posición. Entonces, aquí Juan les está diciendo, en cuanto a ustedes, tienen el Espíritu como un don que recibieron de Cristo. Uno, en el momento en el que acepta al Señor, recibe al Espíritu de Dios. Ya dependerá de cada quien si ese Espíritu toma fuerza o se apaga, ¿sí? Por eso es que no, su condición espiritual no depende de mí. Hasta un porcentaje pueda que sí, porque pues es como que uno les está dando el alimento, ¿sí? Pero si usted ahí no me come el plato que le estoy dando, pues se empieza a debilitar, ¿sí? Si usted está ahí sentado y no hace por tener esa intuición de voy a recibir, voy a ser receptor de esto que estoy oyendo para mi vida, porque aquí quien se beneficia no soy yo, ¿sí? Es cada quien con la palabra. Yo me beneficio de lo que yo recibo de la palabra para mí, ¿sí? Para mis asuntos. Y usted se beneficia de lo que recibe de la palabra para usted, para sus asuntos, para su vida. Entonces ya ustedes, todos los que están aquí, ya han recibido al Espíritu. Es como decir, ya encontró el canal, ¿sí? Ya encontró el canal. Ahora sí, busque la manera de que ese canal sea más claro. Busque, muévale para adelante, para atrás, hasta que dé con la claridad. ¿Por qué con la claridad? Porque para estas cosas, mejor dicho, para vivir la vida de fe, uno necesita que el Señor le hable directamente, ¿sí? Que el Señor le diga, mira, haz esto, muévete para allá, que el Señor dirija los pasos, que el Señor dé el poder, que el Señor dé el respaldo.
Y el Señor, mire, a quien diga que el Señor no habla, porque a veces dices que a mí el Señor no me habla, dice alguna persona, es porque usted no ha buscado su presencia, no ha buscado sintonizarse. Porque si usted la busca, tal vez al principio no es tan clara, ¿sí? Pero cuando la encuentra, se da cuenta. Y cuando uno empieza a alejar o a hacer cosas, a moverse en situaciones que nos alejan de esa claridad, también uno se da cuenta. ¿Sí? Uno dice, uy, se está como poniendo más borrosa esta voz. A mí me ha pasado un montón. Y el Señor por medio de esas situaciones me habla. ¿Sí? Como que, Señor, o sea, como que estoy viendo que algo extraño está sucediendo aquí. Como que no siento tu respaldo. Así me ha pasado aquí. Yo les hablo a modo de enseñanza. Porque mal haría yo en presentarme como una, o sea, como decir, no, pues uno está al 100. Así como cada quien tiene su batalla, uno también. En mi caso, yo tengo que buscar la sintonía, porque cuando yo la dejo de buscar, entonces empiezo a no tener que predicar, empiezo a ver qué es lo que voy a decir y empiezo a sentirme incómoda aquí, porque no me está ayudando el espíritu, porque no tengo la sintonía, o la tengo, pero está como un poco borrosa. A ver, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Empieza uno y usted también, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a tener esa sensación de que la voz como que se aleja, es momento de insistir en la búsqueda de la presencia. Y también, así, pero justo antes de empezar a predicar, tuve el pensamiento. Dije, qué impresionante cómo cuando uno se conecta, el entorno cambia porque el espíritu se está moviendo. Yo no sé si usted lo nota o no lo nota, no interesa. A mí me interesa es que usted lo note con su tema y con su relación con el Señor. Yo tengo la mía, ¿me hago entender? A mí el Señor me habla diferente a usted. ¿Sí? Tenemos distintas situaciones y distintas funciones, pero a mí el Señor me habla mucho de lo que pasa aquí respecto a mí, ¿sí? Porque es como, mira, más para allá, cruza para acá, avanza, para, todo eso el Señor lo tiene que dirigir. Y no hay nada más difícil que hacer un trabajo específicamente, especialmente en la obra del Señor sin el apoyo del Señor. Eso es no, pues, cuesta arriba. Y igualmente en cualquier situación, porque todo esto que nosotros recibimos, por eso dice ese don que vive en ti, que ya vive en ti. Cuando uno dice un don es como decir, mire, le dejo esta maquinita, le dejo aquí la radio para que usted sintonice, ¿sí? Ya si usted sintoniza o no, pues será asunto suyo. Un don como un regalo. Si uno si para esto, para esta función que yo desempeño, tengo que hacerlo, también créame que la uso mucho todo el tiempo para mis asuntos personales. Entonces, lo mismo le sucede a usted. Ese don vive en ustedes y por eso no necesitan que nadie les enseñe. Por eso yo no tengo que decirle a usted, mire, deje eso, mire, deje de andar en estas andanzas. Lo dejará de hacer el que sintonice, el que busque la presencia, el que se llene de la unción, el que se llene del aceite. Ese don les enseña todo porque es verdad y no mentira. ¿Por qué digo que es el aceite? Porque aquí estamos hablando, ese don les enseña todo, dice esta versión que es la palabra de Dios para todos. En la Reina Valera dice, eh, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. ¿Sí? Es decir, usted no necesita tener fuerza de voluntad, usted no necesita ser muy sabio, ¿sí? Para ver los resultados en el Señor. No necesita de pronto eh, ser muy maduro o tener la edad o estar en el momento justo. No, usted lo que necesita es que su vaso se llene de la unción. ¿Qué es la unción? El aceite, la sustancia. Y eso solamente se encuentra en la presencia. Y se encuentra también, porque aquí lo habla, Juan lo enseña, él expone
las características de una verdadera comunión y expone la forma. Que eso obviamente es ya otra temática, ¿sí? Pero que cada quien aquí sabe algunas cosas, ya ha aprendido algunas cosas. Entonces, ¿cómo usted enciende el espíritu? ¿Cómo usted busca el respaldo? ¿Cómo usted busca la presencia del Señor? También el agrado del Señor. Con todo lo que usted sabe. Si alguien le habló del ayuno, mírelo, entiéndalo y úselo. Si alguien le habló del pacto, porque el que no ha conocido esto dice eso, ¿para qué? ¿Sí? Pero el que lo ha conocido insiste en eso. Por eso por aquí hay una persona que a mí me da risa a veces porque siento que incomoda a la gente con el tema, ¿sí? O sea, es como que haga el pacto, que haga la ofrenda, que haga esto, que no sé qué, que sí me hago entender. Y yo sé que muchos es como que esta mujer siempre está con el tema, ¿sí? Pero yo, ¿por qué dejo eso ahí? Porque yo sé que a esa persona le ha funcionado. Entonces, como yo sé, como a esa persona le ha funcionado, esa persona habla de lo que le ha funcionado. Ya el que se quiera resentir, pues que se resienta. Pero el que lo quiera usar, así como esta persona, que lo use. O sea, yo no puedo mandar a callar eso, me hago entender. Yo no puedo hacer que no, para que no se... No, esa persona habla de lo que le funciona, que es palabra de Dios. Entonces, si alguien le habla de... eh, alguien, pues, obviamente, que está bajo autoridad de Dios y todo, le habla, no sé, de las ofrendas, de cumplir el mandato del diezmo, de la adoración, de la alabanza, hágalo, porque son maneras de sintonizarse con el Señor, ¿sí? Y cuando uno entiende esas cosas, se da cuenta de que más allá del acto mecánico, por decir el ayuno, no es que voy a ayunar porque tengo este problema, más bien voy a ayunar para llenarme del Señor. Ese es el sentir, ¿sí? Voy a ayunar para que Dios haga algo aquí. No, yo voy a ayunar, es decir, dejo de hacer otras actividades. Usted sabe lo que es el ayuno, ¿verdad? Dejo de hacer otras actividades o dejo estas horas que son de alimentar mi cuerpo físico para alimentar mi cuerpo espiritual. No es aguantar hambre. Si usted va a aguantar hambre, yo mejor le digo que no lo haga, ¿sí? Más bien es, renuncio a esto para llenarme del Señor. Entonces, buscar la presencia. Entonces, todas estas enseñanzas son trascendentales para que la condición del vaso se mantenga, ¿sí? Por eso es que usted mira en las iglesias que la gente va desistiendo, ¿sí? Y cuando hay momentos de estrés, mucho más, de tensión, si el aceite está bajito, ese aceite ya no le da el arranque, ¿sí? Y ya quedan ahí, van quedando atrás. ¿Culpa de quién? De la persona que ya tenía la manera de sintonizar la voluntad de Dios, la voz del Señor, y no la supo oír. Y la persona que no tiene esa claridad de comunicación con el Señor se termina confundiendo, ¿sí? Es decir, termina viendo lo que es bueno malo, lo que es malo bueno. Ah, es que fulano de allá, de una iglesia por allá me habló, porque hay gente que anda en esa actividad, ¿sí? Eso no necesariamente habla mal de la denominación de donde vengan. Aquí hay gente también que anda confundiendo los pensamientos de los otros, sin aval, sin autorización. No es que a mí me parece, mirad, pues es mi opinión, yo pienso que la pastora tal cosa, y está envenenando. O sea, eso pasa en todas las iglesias, no es de sorprenderse. Pero si usted tiene su aceite bajito y viene alguien y le habla y le dice, no, mire, es que acá tal cosa, eh, o, o allá no creas eso, bueno, lo que sea que le diga, pues se va a terminar cayendo. Es que ahí no hay nada que hacer. Por eso, una cosa que a mí me enseñaron y que yo aprendí, o sea, primero la aprendí de oídas, digamos, como que, eso es así, y luego la viví en la práctica. Cuando uno mira a alguien que anda flojo, a veces uno trata de lanzarle la cuerda, ¿no? De lanzarle el puente, como que agárrate porque te estás cayendo. Generalmente eso no pasa, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque es que ya está bajo el aceite. No digo que no se pueda recuperar, sí. Si ese poquito de aceite le logra conectar,
con la palabra, con el sentir, se logra. Pero como ya está débil la persona, ¿sí? Generalmente ya pues, se echa a perder. Entonces ya hay las excusas, las que sea, pero se sale del proceso que el Señor llevaba. ¿Por qué? Porque dejaron acabar el aceite. Entonces, tener, digamos, si algo nos puede quedar aquí para que usted se lo lleve, tengo que tener cuidado con que no se me baje el aceite. Porque usted puede amar la iglesia, usted puede decir, no, es que a mí sí me gusta, porque hay casos así también, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que la percepción no sea la suya, sino la del diablo. También lo he visto, una persona que predicaba aquí, ya era, no, pero es que a mí eso no me parece. Y uno piensa, uno dice, ¿de dónde salen esos pensamientos? Que el diablo está metiéndolos, ¿sí? No, es que yo no voy a hacer eso. Y si yo les contara, sería para reírnos, porque, o sea, bueno, porque es chistoso ver cómo una persona, por ejemplo, en el caso que estoy tratando de recordar sin revelar nada aquí, es una persona que naturalmente no tiene ínfulas de nada. ¿Sí me hago entender? No es una persona valerosa, así como aguerrida, no. Pero cómo la obra del enemigo opera a tal punto de que esa obra del enemigo vuelve revoltoso a este ser humano, ¿sí? Entonces la persona empieza a mostrar signos de rebeldía. Y uno dice, ni siquiera va con la personalidad, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Es porque pues es que el diablo está ahí. ¿Sí? Entonces, mire, cuando usted sienta, no, que flojera, el diablo está ahí. O sea, no le deje ganarse el territorio. No deje que se le baje. ¿Por medio de qué se enciende el espíritu también? De la imposición de las manos. ¿Sí? Por eso es que a veces yo les digo, pasen, porque es del sacerdote, es el mandato de la palabra del sacerdote al receptor. ¿Sí? Recibir el aceite. Es como decir, venga, le aporto un poco, entonces le riega un poco el aceite al que tiene la voluntad. Por eso es que esto no admite fingimientos. La fe no admite fingimientos. Pueda que usted venga y haga la fila, pero si acá no hay intención receptiva, ¿sí me hago entender? Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, la fe no fingida. ¿Sí? Aviva ese fuego. Y mucho cuidado, porque los pensamientos que usted nunca tuvo del Señor y de su obra, los puede llegar a tener por inserciones que hace el enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces ya nada le parece, ya las cosas, que pereza el servicio, porque todos estamos de acuerdo aquí en que su primer paso para servir fue de gozo, ¿sí? No es como decir, uff, qué bueno. Claro, porque en el momento estaba con el aceite, se le acaba, entonces ya es como que, ¿sí? Es normal que suceda, por supuesto, porque el aceite se desgasta todos los días. ¿Sí? La batalla está hasta con los propios pensamientos, entonces se desgasta. No hay que dejar que se gaste porque si no usted va a empezar a ver las cosas de otro color, sin la fe, sin el factor de la fe. Por eso, en este mismo pasaje que estamos leyendo, creo que un poco más abajo, dice, eh, así como los fulanos, le dice Juan, que salieron de entre nosotros. O sea, generalmente el rebelde de Dios, mire esto qué importante que es, se ha dado cuenta de que el mundano, digamos, o la persona que no conoce de Cristo, a eso me refiero, que está por allá desentendido de estas cosas, no es tan enemigo de Dios o de la iglesia como otros que sí conocen, porque generalmente es la tendencia que pone el diablo. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Aquí en la palabra lo dice, los que se rebelan salen de entre nosotros. O sea, el que se revela puede ser usted, prácticamente le está diciendo la palabra. El que se revela al Señor puede ser usted, porque salían de nosotros, salieron de entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Sí? Porque si hubiesen sido de nosotros,
le dice Juan, habrían permanecido con nosotros. Y así textual dice, y repite un montón la palabra nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. O sea, la fe no admite fingimiento, por eso es que esto es allá en su intimidad, ¿sí? Que si usted busca al Señor es en la intimidad, es aquí en la intimidad, porque alguien puede estar levantando las manos por postura, porque las conductas se pueden imitar como conducta, me hago entender. Entonces, como ve que todo el mundo se mueve y aplaude, por ejemplo, aplaude, todas esas cosas se imitan, pero el interés o la intención, me hago entender. Por eso les digo, cuando usted pasa acá y usted va como por todos van, yo voy, pues no va a pasar nada, pero si usted viene con actitud receptiva de fe, el vaso se le ayuda a llenar. No lo es todo, porque usted necesita todo lo que la palabra enseña, sus abastecimientos, pero va ayudando. Entonces, en esta palabra se destaca la importancia de la presencia del Espíritu para que la fe subsista, para que el propósito pueda continuar con usted que algún día tuvo un impulso. ¿Sí? No puede faltar. ¿Sí? Otro tema, la fe y la conducta no se puede separar. Pueda que la gente fija un tiempo, pero eso se cae con el tiempo, valga la redundancia, ¿sí? O sea, es corto, tiene corto alcance, pero la conducta, si usted quiere ver qué tanto espíritu de Dios tiene, esto sí, yo creo que nos desnuda un montón a cada uno. Quiere ver si yo realmente tendré el espíritu, yo voy a la iglesia, oro, mire su conducta. Si cuando está en su casa se convierte en una cosa, pues, ¿sí? Saca pues el carácter o lo que sea, ¿sí? O por allá, escondidillas, sus andanzas, todas esas cosillas que salen, ¿sí? Pues nos da a entender. Ojo, no con el ánimo de juicio, ¿sí? Sino con el ánimo de falta. A mí me ha pasado así, que yo reacciono y digo, me falta, o sea, me falta presencia porque está saliendo mi carne o el demonio que está por ahí, ¿sí? No es que yo estoy viendo con ojos a alguien, te falta del espíritu. No es que tengas atracción, pilas, que lo estoy diciendo, ¿sí? O sea, algún día el Señor nos va a decir, ¿te acuerdas en ese culto? ¿Sí? No es que tengas atracción, es que el espíritu te está influenciando porque no tienes al Espíritu Santo. No es que quiero, bueno, cualquier cosa, ¿sí? Tengo deseos de suicidio, tengo deseos de mentir, tengo deseos de dañar a mi hermano, de hablar mal. Te falta. Porque a uno en la palabra, la presencia es como que lo organiza. ¿Sí? Cuando uno realmente ha recibido, uno como que no se quiere manchar en eso, no le encuentra motivación. Otro tema, por ejemplo, ahorita que menciono lo eh, de hablar mal o de el juicio hacia los otros. Una de las cosas que hace la presencia del Señor es mostrarnos la condición original nuestra. Entonces, cuando uno se mira, ¿sí? y se da cuenta de lo que uno es, que a muchos les falta darse cuenta en realidad de lo que son, para darse cuenta de la mucha necesidad que tienen del Señor, uno no le quedan ínfulas. ¿Yo qué voy a hablar del fulano si yo estoy peor? Por eso la palabra es clara y dice, miras la paja del ojo que tiene tu hermano y no miras la viga que tú tienes en tu propio ojo, porque es la ceguera espiritual, ¿sí? Pero cuando el espíritu habita, se asienta, te toca, te habla, te ministra, te empiezas a dar cuenta y uno dice, más bien guardo silencio delante del Señor. Más bien lo que me falta es llenarme más. ¿Sí? Que no puedo respetar a mi marido, te falta llenar. ¿Sí? Porque esas otras cosas salen por falta de la presencia. Entonces, esas peleas cotidianas deberían a uno decirle, más bien, a ver, más bien busquemos la presencia. Porque aquí ambos, puede uno decir, estamos actuando en nuestra propia naturaleza y así nunca vamos a lograrlo, así nunca vamos a llegar hasta el final. En el caso que pongo, pero esto
practíquelo en todo lo que da, ¿sí? Entonces es la comunión, ¿sí? ¿Qué es la comunión? Dice que viene del griego koinonía, que dice tener en común o compartir algo. ¿Qué tiene que hacer usted? Compartir con el Señor tiempo, comunión, ¿sí? Tener en común cosas, participarle al Señor las cosas. Él empieza a aplacar esos impulsos, esos los deseos, ese desinterés, ¿sí? Que a veces hay. Entonces termina diciendo, lo que habéis recibido desde el principio permanezca en vosotros, ¿sí? O sea, usted ya lo recibió, úselo, no lo descuide. Si permanecen estas cosas que han sido enseñadas, estas prácticas, estas tácticas también se puede entender en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre, o sea, en la voluntad de ellos. La unción, mire, cuando usted recibe el aceite, eso es suficiente para enfrentar lo que usted necesite enfrentar. Si no la tiene, no le es suficiente. Por eso anda cobarde, por eso para ir al trabajo ya le da cosa, ¿sí? Por eso para hacer las cosas cotidianas, para todo, no, porque le falta la unción más. No es que yo voy a la iglesia, llénese más, busque la presencia. Eso es como cuando uno va a la panadería. ¿Se ha dado cuenta que en las mañanas el pan está recién hecho? Es cuando más blandito y más delicioso es. Y huele y atrae. En la mañana es así la presencia del Señor. Yo les dejo el dato ahí, lo pongo, al que quiera. ¿Sí? En la mañana, antes de que aclare, porque algo así dice la palabra y uno lo comprueba. Aclaró y ya es distinto. Pero antesito de que aclare, ahí es más, es más fácil conectar, es más fácil encontrar. Entonces, así se salvaguarda el creyente. ¿De qué? De errores doctrinales, de personas que lo quieren confundir, que en ocasiones pueda que sean las autoridades también. Fíjese esto. Pero ni así, o sea, no hay excusa, ¿sí? Porque si usted tiene esto claro, se libra de los errores doctrinales. Por eso es que hay que leer. No es solo lo que yo le digo o lo que escucha, no. Es que usted tenga la revelación y el Espíritu Santo. Eso es suficiente. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mueve tu poder, Señor. Mueve tu unción. Llena nuestro vaso, Señor Jesús. Aviva el fuego dentro de cada uno de nosotros. Necesitamos que haya más de ti y menos de nosotros, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Fortalece, Señor, llena de vigor a tu pueblo. Fortalece el hombre interior. Despierta los dones espirituales. Despierta las lenguas espirituales. Trae luz, Señor. Trae revelación. Fortalece, Señor, el ánimo, fortalece
el espíritu para que se levante, Señor, en batalla. Reprendemos todo espíritu de temor, espíritu de cobardía, espíritu de escasez, espíritu de mentira, de engaño, de disensión, de rebeldía, Señor. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Toda perversión de la mente, Señor, todo espíritu, lo reprendemos. Todo mal pensamiento lo reprendemos. La indiferencia, Señor, a tu presencia. Todo espíritu que esté apagando esa conexión lo reprendemos en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú nos das. Porque tú nos has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Llena nuestro vaso, Señor, con más de ese poder espiritual. Ahora vamos. Ahora y solo encuentro un lugar. Llena, Señor, llena estos vasos con tu presencia. Ministra, Señor. Por la sangre del Cordero. Ora, mamá. Ora, mamá. Llena, Señor. Santísimo, tócame, limpiame. Ora, mamá. Señor, llévame a gozar. Señor, tu rostro quiero ver. Ahora un mensaje no te cansa. Tengo hambre y sed
Ora bara shata bara. Ora al altar de bronce. Ora donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo